disculpado porque nos demoramos un poquito más. Habíamos pautado la entrevista, la habíamos ofrecido a las 9:30 y nos hemos demorado unos minutos en el análisis. Jaime, así que está Jaime Velázquez también en plataforma, Y ¿verdad? aquí Ya, estoy. ok. Vamos a comenzar esta entrevista con María Lourdes Maldonado. Eh, Hace unos días, el Ecuador, desde hace algunos días, eh, hemos estado o hemos tenido algunas inquietudes respecto a el tema de la eutanasia pasiva y la despenalización de la misma. Hay muchas voces que piensan que esto es equivocado y hay otros que son menos que piensan que son más. Que está bien, que debería ser un tema personal. Para ello hemos invitado a María Lourdes Maldonado, repito por tercera vez, directora de Dignidad y Derecho. Muy buenos días, soy Eduardo Mendoza Paladines, me va a acompañar Jaime Velázquez en la entrevista. Y esta inquietud, esta pregunta, ¿cómo ve usted este asunto? ¿Cree usted que se debe despenalizar la eutanasia en el Ecuador? Gusto de saludarla, bienvenida a I99 y al programa Diálogo. Buenos días. Buenos días, Eduardo, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar con ustedes y saludos a toda su audiencia. El tema que nos ocupa es realmente preocupante. No se puede tomar decisiones sin estar bien informados. Entonces quisiera comenzar aclarando qué es lo que se está pidiendo, qué derechos le asisten a los pacientes que sufren dolor y qué es lo que estamos oponiéndonos como dignidad y derecho. Lo que se está pidiendo básicamente es que, primero, que se reconozca a la eutanasia sin apellidos, eutanasia activa o negativa, como un derecho. Es decir, que se reconozca el derecho a morir dignamente, que no implica necesariamente la eutanasia. Se está pidiendo que se reconozca a la eutanasia como derecho. Y segundo, se está pidiendo que se establezca una excepción en la sanción penal prevista para este delito, que es calificado como homicidio. Entonces, que se deje de sancionar a quienes asisten a una persona que está enferma y que sufre mucho dolor para que pueda quitarse la vida. ¿Ya? Entonces, eso es la eutanasia. Por otro lado, parece que existe mucha confusión entre lo que es la eutanasia con lo que es la sedación paliativa. La sedación paliativa lo que hace es, a través de la respectiva medicación, disminuir el sufrimiento del paciente al punto de que pueda llegar a morirse naturalmente. Entonces, nosotros estamos a favor y de hecho creemos que es necesario reforzar los acompañamientos para los enfermos en fase terminal para que puedan recibir los cuidados y atención paliativa necesaria para disminuir al máximo su dolor y sufrimiento, pero si nos oponemos a la eutanasia que implica terminar con la vida de una persona y peor aún que esto sea reconocido como un derecho. Por otro lado, también hay que informar a las personas que los pacientes tienen el derecho a oponerse a prácticas médicas que lo único que hagan es extender su dolor o sufrimiento cuando no les ofrece ninguna cura de su enfermedad. Esto se conoce como distanasia o ensañamiento terapéutico, entre otras definiciones. Perdóneme, María Lourdes, distanasia. Exacto. Ya. La distanasia. La distanasia implica que el paciente puede oponerse o rechazar procedimientos médicos que lo único que hagan es alargar su sufrimiento, pero que impiden que la muerte llegue naturalmente. Entonces, en el Ecuador, los pacientes tienen el derecho a oponerse a esta decisión, pero tampoco pueden pedir que se les mate, porque eso es la eutanasia, dándoles medicación que fuerce su muerte. Queda claro. Jaime Velázquez, siga usted para luego seguir yo. Jaime. Gracias, Eduardo. La verdad, María Lourdes, es complicado este tema porque una persona que está sufriendo en su cama y nadie puede ponerse en la posición de ese paciente, digamos, donde le duele todo y lo único que quiere es morir, ¿no verdad?
sé que es un tema controversial, porque nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie, pero un médico que jura es salvar vidas, no matarlas, ¿no? Entonces, pero también es cierto que es por piedad, por misericordia hacia a un ser humano que está sufriendo. Una persona con cáncer de huesos, créanme que he visto temas bastante complicados, es decir, alguien que está gritando de dolor y necesita realmente ya descansar por esa cantidad de esfuerzo que hace al aguantar justamente ese dolor. Eso no sé hasta qué punto realmente puede manejarse legalmente, es decir, que el médico que tome la decisión, ¿no, verdad? No sea enjuiciado. ¿Eso es lo que ustedes están pidiendo o es que realmente se libere el tema para que cualquier persona pueda tomar la decisión de matarse, digamos? Sí, a ver, todos nos preocupamos por lo mismo que usted acaba de mencionar. O sea, lo que realmente queremos es que las personas dejen de sufrir cuando sufren alguna enfermedad que les causa muchísimo dolor y sufrimiento. Lo que tenemos que combatir es el sufrimiento, pero no la vida de las personas. Existen procedimientos paliativos que alivian el dolor hasta en un 95% de este dolor. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde el Estado tiene que enfocar sus esfuerzos para desarrollar leyes, políticas, inversiones que favorezcan justamente que todos los enfermos puedan recibir estos cuidados que disminuyan su dolor y que permitan que la muerte llegue naturalmente. Con la eutanasia, además, tengo que decirle una cosa, hay un mito muy grande que se cree que con la eutanasia no se sufre, y eso es falso. A veces una vez que el paciente recibe, por ejemplo, la inyección letal, no se muere inmediatamente. Además tiene la angustia, sabe lo que va a pasar, entonces tiene la angustia de que se va a morir. Y eso también es un sufrimiento. Y este proceso puede tomar horas hasta que realmente se produzca la muerte. Entonces, no se elimina el sufrimiento con la eutanasia. La única forma de aliviar el sufrimiento es con los debidos cuidados que exige, digamos, la lógica, la ética médica, en el sentido de darle al enfermo los cuidados mínimos necesarios, que son alimentación, hidratación, limpieza, y además los cuidados paliativos para aliviar el dolor. ¿Qué es la eutanasia? Como les decía, quitarle al paciente estos cuidados mínimos, es decir, dejar de darle de comer, dejar de hidratarle o dejar de limpiarle, o inyectarle una inyección letal o darle medicamentos para que muera. Son dos cosas muy diferentes. A ver, me lo perdón que me interrumpa, pero esto también, a ver, vamos a poner el caso de que hay una persona que está conectada a una máquina, ¿ok? Y entonces, usted tiene que decidir como familiar si desconectarlo o no. El paciente no tiene en estos momentos decisión, sino los familiares. Y eso no es tratado como una eutanasia. Si usted lo desconecta, puede ser que efectivamente se muera el paciente, porque necesita el respirador artificial, digamos, ¿no, verdad? Si usted lo desconecta, automáticamente eso no sería un tema de eutanasia, porque estaría la persona dejando de poder respirar o vivir porque efectivamente necesita esta máquina. No en todos los casos sucede, pero me refiero a que eso se da en el momento que usted desconecta la máquina cuando está usted agonizando, digamos. En la mayoría de los casos, eso no es de eutanasia. Y eso es justamente el concepto que yo quiero transmitir y aclarar. Usted comete eutanasia cuando le deja de dar estos cuidados que le dije, alimentación, hidratación y limpieza. Es los cuidados mínimos que uno tiene que darle incluso a su perrito cuando uno se va de viaje y ver que tenga que comer y que tomar y que obviamente esté limpio. Son los cuidados mínimos necesarios. En ese momento hay eutanasia. No es de eutanasia, es el retirarle con la debida sedación y el acompañamiento médico necesario aquellos aparatos o procedimientos que prolonguen injustificadamente la vida de una persona que ya está condenada a morir, digamos, por su enfermedad. El Ya, momento pero perdón, lo entiendo, pero ¿qué pasa con o sea, yo digo un caso que he visto personalmente en Solca, es decir, hay gente que tiene cáncer de huesos y una chica de 28 años sufría en una cama porque no había posición que la salve, no había medicamento que le ayude a no tener ese dolor. Y realmente una persona que está en su última etapa, digamos, en la cuarta etapa del cáncer, y esa mujer llora y grita de dolor. ¿Cómo hacer para que ese sufrimiento se opaque o por lo menos tener una digna muerte? O sea, le soy honesto, lo he visto, por eso se lo cuestiono, ¿no? Digo, yo sí quisiera que en ese momento tener la posibilidad, si yo estuviera en la posición de esa enfermedad, de esa enferma, pues tomar las decisiones, ¿y qué? Duérmanme y no quiero sentir más el dolor, quiero dormirme y que pues, efectivamente ya morirme, o sea, es lo que quisiera yo. No sé si eso debe ser despenalizado.
Es que eso no está penalizado, Jaime, eso es lo que le quiero decir. Eso se llama sedación paliativa. Le duermen al paciente, le desconectan de todo aquello que no es vital, como le decía, por ejemplo, la hidratación, y el paciente le llega a la muerte cuando le tiene que llegar. Eso no es eutanasia y ese es el problema, que todos entendemos, incluso me incluyo, porque llegar a esta conclusión me ha tomado algún tiempo de estudiar, conversar con médicos y expertos que me expliquen la diferencia de los conceptos, y la gran confusión que existe en la sociedad es la diferencia entre Ok. eutanasia y sedación paliativa. La eutanasia es inyectarle o darle medicación al paciente para que se muera, como hacemos con los animalitos, como hacemos en otras circunstancias, o dejarle de dar los cuidados básicos que son alimentación, hidratación y Oiga, limpieza, María y si Lourdes, tienen esto, obviamente María la vía Lourdes, aérea permeable. le quiero decir que sí es importante lo que usted está diciendo, porque la gente no lo tiene claro. No lo tiene claro en general, incluso la gente que hace comunicación. La sedación paliativa, así se llama, ¿verdad? Sedación Sí, paliativa, que la eutanasia, sea pasiva o activa, son dos cosas diferentes. Y yo tomo el ejemplo de lo que dice Jaime. Si una persona ya no tiene que hacer, lo que le están haciendo es prolongar la vida y el dolor. Es sencillamente quitarle, lo que dice usted, los elementos para que muera naturalmente. Eso es lo que está usted diciendo. Quitarle exactamente, la hidratación, los antibióticos para que sea natural, pero no generarle la muerte. Eso es lo que está diciendo, no, no matarlo, en otras palabras. exactamente. La diferencia está entre sedar versus terminar la vida de una persona. Son dos. Cuando uno le hace la sedación paliativa y le va desconectando paulatinamente de aquellos aparatos o procedimientos que lo único que hacen es suplir artificialmente las funciones normales de respiración, del corazón, por ejemplo, no soy médica, pero no sé los términos adecuados, pero cuando uno hace eso, lo que está haciendo es acompañando al paciente. Y eso sí tenemos que exigir: cuidar, acompañar, proteger a los que están sufriendo, pero no matar. Los conceptos son Ok. totalmente diferentes y el propósito ahí sí es evitar el sufrimiento. Eh, tengo un mensaje de un querido amigo médico que dice: hola mi hermano, distanasia es algo que siempre hubo y hay. El paciente pide alta petición. Dice, o sea que yo quisiera es sencillamente decir, para, no sé si tú Jaime algo tienes que decir, que esto pienso que no se ha discutido lo suficiente, pese a que está en la Corte Constitucional, que hay que abrir foros para que la gente dé su opinión. Ya yo tengo casos míos personales. Mi mamá en el año 80 se enfermó de cáncer a la médula ósea y un mes antes de morir, porque murió en 8 meses, un médico muy prestigioso le dijo a mi papá que le aplicaran la eutanasia. Y mi papá se negó porque dijo que le había ofrecido luchar hasta el final. Ella sufrió porque el médico lo que le dijo estaba sufriendo mucho. Finalmente, yo tengo ese ejemplo que va más allá de mis creencias religiosas. Son creencias, son hechos vivenciales. Y tengo una hija que es activista por lo mismo. Pero también hay gente que cree lo contrario y aquí se va a dar chance para que la gente opine. No, ya, y leo lo que la gente dice, pero creo, y esto es María Lourdes lo más importante, María Lourdes Maldonado, que se abra un espacio para debatir con ciencia, porque el asunto es que todo el mundo lo toma que es desde el punto de vista religioso, y lo que usted está hablando es algo de ciencia, que se abra un camino y la misma Corte no decida rápidamente, sino que se abra un periodo en que todos puedan aportar. Entiendo que se ha hecho un amicus curiae, que hay hasta un amicus curiae al respecto y podremos y podamos seguir hablando del tema. ¿No le parece? Definitivamente, aquí lo que se necesita es abrir el debate público. Yo creo que el espacio de la Corte Constitucional no es el adecuado. Ahí se va a ver un caso puntual, el caso puntual, por legítimo o ilegítimo que sea,
no puede generar una regla para todo el Ecuador, una regla que además puede entrar en contradicción o puede enfrentarse a derechos de otras personas que se pueden ver forzadas, por ejemplo, como los médicos, a practicar eutanasia cuando están ética y médicamente opuestos a ellos, ¿no? Entonces, realmente sí tenemos que pedir y fuertemente a la Corte Constitucional que nos deje a la ciudadanía opinar sobre estos temas. Hubo amicus, como usted bien señala, pero... Qué pena, Se cortó. Sí, se le cortó. Jaime, ¿estás allí? Sí, sí, aquí estoy, Eduardo, y la verdad es ¿Qué que tema más, qué tema más, qué es tema conflictivo. más escabroso, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Y además, en estos momentos existe pues lo que está hablando María Lourdes, el caso de esta señora que quiere que se le aplique la eutanasia, por eso es que va a la Corte Constitucional. Entonces yo sí creo que hay que medir lo que planteas tú y plantea María Lourdes, ¿no? Abrir el debate público antes de tomar una decisión, porque no puede ser que la Corte Constitucional tome una decisión que pueda afectar a muchos, que es lo que manifestaba María Lourdes Maldonado. Y vale la pena el concepto, Eduardo, que eso es lo que tenemos, digamos, la confusión, ¿no? En este caso, tú puedes asistir a una persona para que justamente tenga... Ahí está María Lourdes de nuevo. A ver, María Lourdes, ¿lo Sí, Perdón, escuchas? sí, se me fue la luz. ya, O Disculpe. sea, en todo todos caso, tenemos ese ¿estaba concepto. concluyendo Adelante. usted? ¿Estaba Sí, concluyendo usted, básicamente es, Sí. Hay que la dejar un verdad, espacio. Sí. hay que dar más espacios. Tenemos, por otro lado, la experiencia de los países que han despenalizado eutanasia, lo cual es francamente atemorizante. Realmente ver cómo hoy por hoy en Canadá, Holanda, España, Colombia, inclusive se deja de lado dos conceptos que hoy se reclaman para pedir la eutanasia. Primero, el tema de la libertad. Hoy por hoy en estos países que le acabo de mencionar, y tengo algunos casos que les puedo hacer llegar, la decisión se toma no por el deseo de morir del paciente, sino por factores externos, como son la falta de recursos, la pobreza, las personas que no pueden acceder a un tratamiento o un cuidado paliativo como el que les mencionaba. Estos estados, la única alternativa que les ofrecen es la eutanasia. Luego también estamos hablando de enfermedades terminales, supuestamente, o enfermedades en fase terminal. Y en la realidad, hoy por hoy, en Canadá, por ejemplo, se permite que se aplique la eutanasia a casos de enfermedades como la depresión, la ansiedad, para los niños, los ancianos, los discapacitados. Usted me comentaba hace un que tenía este caso personal. Yo le puedo comentar un caso personal mío. Hace pocos días me dio sordera del lado izquierdo y parecía que no iba a regresar. Y esto me permitió a mí vivir un poco lo que significa ser una persona discapacitada. Yo no quiero darles a mis discapacitados, a los ancianos, a los más vulnerables, la opción de la muerte. Yo quiero ofrecerle como persona, como ciudadana, como organización que trabaja en los derechos de los humanos, simplemente que tengan estos cuidados y ese acompañamiento, que eso sí asegura una muerte digna. Eso sí asegura primero una vida digna, porque van a estar protegidos por el Estado, no rechazados por el Estado, no haciendo una distinción entre las personas que tienen los recursos para poder acceder a los tratamientos adecuados y los que no los tienen. A quienes merece aportar, invertir, digamos, en salud, en integridad física, en todos los derechos constitucionales que conocemos bien, y en quienes no, quienes es más económico simplemente inyectarles o causarles la muerte. Creo que tenemos que ser un poco más conscientes de que esto nos va a seguir volviendo una sociedad cada vez más injusta, cada vez más, no sé si la palabra es clasista, pero es una sociedad en la que haya mucha distinción entre los que pueden acceder a ayuda y los que no pueden hacerlo. Jaime, ¿algo más o concluimos? Bueno, no, concluimos. Yo creo que está muy claro el tema, ¿no? Vale la pena simplemente decir que obviamente los conceptos es lo que hay que ratificar y hay que tratar de entenderlo. No es cuestión de matar a la gente como se está planteando, de darle una inyección letal, sino más bien la eutanasia, que es asistir al paciente para que no sufra y tenga una muerte natural. Esa es la diferencia, creo yo. No sé si que la hemos tratado de graficarla. ¿Está bien eso, María? ¿Sí? Sí, nada más, no confundir los términos, ¿no? La eutanasia, que es la que rechazamos, y la sedación paliativa que defendemos. Okay. Muchas gracias, María Lourdes Maldonado. De verdad, gracias vamos a seguir. Hemos abierto un espacio, más allá de nuestras posiciones personales. Entrevistaremos, como siempre, aquí se entrevista a todo el mundo.
hay gente que a veces no le gusta, hay gente que le gusta, pero se va a entrevistar, porque el primordial y el principal hecho que tiene este medio es que es un medio amplio y que va más allá de cualquier asunto o interés. Aquí no hay interés personal, hay un interés de que la gente se conciencie, la gente aprenda, entienda y no hable, opine sin saber, o le digan, como se dice en la sierra, que le den diciendo, que le den pensando, sino que uno mismo aplique la lógica formal, escuche y se haga su opinión. Evidentemente aquí hay temas religiosos de por medio, sí. Evidentemente aquí hay temas médicos, sí. Pero también hay temas éticos y morales que juegan. María Lourdes Maldonado, muchísimas gracias. Seguiremos conversando. Gracias por estar en I99, Televisión y Radio y en el programa Diálogo. Tenga buenos días. Muchísimas gracias, Jaime Eduardo. Un abrazo y que logren ustedes a través de este gran, valioso medio llegar a muchos para hacerles entender un poco la diferencia entre lo que es ayudar, sedar y matar a un ser humano. Gracias, Saludos querido Jaime. Te mando un abrazo, hermano querido. Gracias, mi querido, igual para ti, un abrazo. Un abrazo, nos despedimos. Sigue la programación de I99.